Mucho gusto y un saludo a los colegas en Caracas y a los miembros de la Escuela de Descolonización. Tema que comenzamos a exponer justamente en Caracas, y me acuerdo muy bien cuando Ramón Grosfoguel, en un encuentro que hubo, apareció el presidente Maduro y lo abordamos mostrándole la importancia del tema de la descolonización, y él prestó mucha atención y después, claro, se ha transformado en un tema de fondo y por suerte ha ido calando en la militancia. Ahí aparece en este momento el rostro del gran líder, y yo diría amigo, porque alguna vez me trató de Enrique, y hablando de la importancia del liderazgo, dije que el liderazgo perfecto era la disolución del liderazgo cuando el pueblo asumía realmente el poder. Y como siempre, el comandante tomó la palabra y habló mucho tiempo sobre por qué la perfecta liderancia era cuando el líder se disolvía en un pueblo educado para el ejercicio de la política. Y ese es un poco el tema de hoy, de un pueblo que comienza a no necesitar sino instituciones muy simples, porque tiene ya la capacidad de participación y de cumplir con sus responsabilidades a todos los niveles. Eso toma tiempo, de que un pueblo tenga la cultura de la participación política. Con respecto al colega que me presentó, sí, yo quiero indicar que acaba de salir en la editorial ACAL, que dirige esta colección Ramón Grosfoguel, y se llama Filosofía de la Liberación. Es una antología de 1000 páginas, pero donde están muchos textos para entender qué significa eso de filosofía de la liberación, dentro de la cual hay una política. Y justamente también quiero presentar el tercer tomo de Política a la Liberación, y es la crítica creadora. Es también una obra muy voluminosa, pero en este caso escrita por 10 compañeros. Es un trabajo conjunto que recién acaba de salir, y el tema que voy a tratar hoy está expuesto en la última parte de esta obra, que sería bueno se adquirieran algunos ejemplares para los dirigentes de las escuelas de formación política, para que tuvieran un extenso material sobre lo que ahora voy a indicar en grandes líneas en una media hora. Y quizás después pueda haber algunos diálogos, no sé si están previstos o lo podremos realizar en el futuro.
El tema que me encomendaron fue la importancia de la comuna como institución política. Y hay que entender entonces muchas cosas. ¿Qué es una institución política del Estado? Pero para empezar, me gustaría citar un ejemplo de un país central europeo, como es Noruega, que es un pequeño país junto al Polo Norte, sin ninguna pretensión política los noruegos, pero tienen el estándar de vida más alto en la Tierra, más que Suecia y más que Estados Unidos y la China y todos los países. Es el país en donde los ciudadanos son plenamente participantes por ahora y habrá que superar eso, pero lo quiero partir dándoles un ejemplo. Estaba yo en Oslo con un amigo del Paraguay en una reunión y de pronto en un momento me dice, mira, me voy a tener que ausentar porque tengo que ir al juzgado. Dije yo, ay, tienes un problema jurídico. Él, aunque es paraguayo, ya también es noruego de nacionalidad, porque salió del Paraguay con la dictadura de Stroessner y pasó muchos años en Noruega. Dice, sí, tengo que ir a mi comunidad y soy responsable de vigilar el ejercicio del derecho en una institución legislativa, judicial de mi barrio. Y entonces él es nombrado por el barrio para ir a esa institución judicial y preguntar cómo se está ejerciendo la justicia y hablando con los presos, si son bien tratados, si no han recibido ninguna presión. Entre nosotros sería si no han sido torturados. Y el abogado defensor, que cómo cree que se está ejerciendo la justicia, y se pregunta cómo funciona el ejercicio de la justicia en esa unidad del barrio. Y si todo está en orden, da un informe. Él ha sido elegido por su comunidad para funcionar como auditor de la unidad judicial del barrio, de tal manera que el pueblo tiene contacto y tiene al mismo tiempo derecho a vigilar el ejercicio de la justicia por parte de los jueces. Y si encontrar algún defecto, pues entonces ya lo declara y viene una auditoría oficial y pueden destituir al juez. Hay una participación de la base en las instituciones del Estado. Eso es un ejemplo, pero que me abre un panorama sobre el poder comunal y el poder participativo del pueblo, que debe articularse sin excluirlo, pienso, y esa es una opinión personal que hay que discutir, sin eliminar el poder
representativo de aquellos que han sido elegidos para gestionar el Estado. Pero entonces esto supone muchas clarificaciones. ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es la función del Estado? Las funciones de ejercicio del poder. ¿Qué es el poder? Que hay un poder representativo, un poder participativo, y en ese poder participativo hay un sujeto de la soberanía, y ahí está justamente el poder comunal y participativo del pueblo. Voy a explicar muy rápido algunos conceptos. Me acuerdo que el presidente Hugo Chávez, en sus diálogos del domingo, tenía su pizarrón y ahí pues hacía sus esquemas, como un maestro de escuela. Pues en este caso yo tendría que tener el pizarrón, pero no lo tengo, así que ustedes tendrán que imaginarlo. Primero, ¿qué es el Estado? El Estado es la institución más compleja que ha creado el ser humano. Hay transnacionales, empresas que están en todo el mundo, pero al fin la organización de la empresa es de los propietarios y de los que cumplen las funciones. Hay universidades que tienen muchas facultades, hay instituciones muchas, un club de fútbol que puede tener millares de participantes y ahora viene un campeonato mundial y tendrá una resonancia mundial. Pero todas esas instituciones son bastante simples con respecto a la macroinstitución que es el Estado. El Estado es una institución y tenemos que preguntarnos primero qué significa una institución. Una institución significa el definir funciones distintas para poder cumplir objetivos, pero estos objetivos son determinados. Y en el caso del Estado, las funciones del Estado tocan todos los ámbitos de la vida. Tocan la economía porque tienen un ministerio o secretaría de economía. Toca la educación porque hay un ministerio de educación. Toca la justicia porque tiene un poder judicial. En fin, es una institución con infinidad de instituciones que durante milenios se han ido cada vez complicando. Hace 5.000 años ya surgió entre los faraones de Egipto el Estado. Discutíamos esto con Samir Amin, un gran sociólogo africano, marxista, de origen pues egipcio, pero que trabajó en Senegal y fue muy conocido en todo el mundo. Y Samir Amin me decía, creo que el primer Estado con una clase dominante y con todas las complejidades del Estado fue el Estado egipcio faraónico, muchos 5.000 años. Y eso entonces ha ido acumulándose hasta llegar a nuestra época. Entonces el Estado es la macroinstitución
más compleja que existe entre los seres humanos. ¿Qué hace? El Estado ejerce el poder, o es decir, tiene la autoridad para dirigir las acciones humanas hacia ciertos fines. Y entonces habrá que preguntarse primero qué es el poder que el Estado ejerce, dónde tiene su sede. El poder, lo define Max Weber, miren cuidado cómo lo define, es una dominación legítima ante obedientes. Él es, Max Weber, un sociólogo muy aún tenido en cuenta por la izquierda, muy realista, y ve cómo se ejerce el poder y piensa que es como dominación. Pero alguien domina cuando alguien le obedece. Si alguien dice soy el dominador, pero dice haz algo y el otro no lo hace, pues entonces no tiene poder. Tiene poder cuando su voluntad se cumple, porque el otro obedece, y obedece porque el otro tiene autoridad. Pero para tener autoridad hay que tener legitimidad. Quiere decir que el que ejerce el poder y el que obedece al poder le da al que ejerce el poder la validez en su ejercicio. Pero hay tres tipos de validez, dice Max Weber. Las costumbres, pero el problema es que las costumbres de un pueblo pueden ser injustas, porque entre los faraones había una clase sacerdotal o de sabios y había esclavos que obedecían. Y entonces legitimidad venía porque todos reconocían al faraón, pero nadie lo había elegido de las masas, sino su élite. Y entonces esto de que son las costumbres pueden ser injustas y la legitimidad no ser tal. Primer tipo de legitimidad de Weber. Segundo tipo de legitimidad que enunciaba Weber es que fuera legal, que cumpliera con la ley, pero en un sistema esclavista o en un sistema colonial o en un sistema aún capitalista, los que tienen el poder tienen también el ejercicio del poder según una ley, pero una ley injusta, porque dice que hay esclavos y libres, porque dice que hay propietarios y obreros, porque dice que hay ricos que tienen propiedad privada y la sacraliza la propiedad ante pobres. Entonces, la ley tampoco es motivo de legitimidad. Y por último, dice Weber, hay una legitimidad por liderazgo. El pueblo apoya a alguien porque es su líder, pero la marca o le indica un poco como un líder carismático, irracional o injusto también, como un Pinochet que puede ejercer el poder con liderazgo, pero ¿cuáles son los criterios éticos en los que se fundan? ¿No es entonces Weber un buen maestro de lo que es el poder que el Estado ejerce? Vamos a definirlo de otra manera.
como lo propuso el zapatismo, o es decir, los antiguos indígenas en nuestro continente, que definieron en México, en Chiapas, la democracia consiste no en que los que mandan, mandan mandando, sino que los que mandan, mandan obedeciendo. Y esto porque entre los indígenas discute la asamblea, justamente la base de la que yo quiero hoy hablar, y esa base decide que, por ejemplo, hacer un camino, por dónde hay que hacer el camino y de qué manera. Y luego que decide cómo hacer el camino, elige a alguno para que dirija unitariamente la construcción del camino. Pero el que dirige la construcción del camino ha sido elegido, pero para obedecer a la comunidad. Y entonces el zapatismo llamó a ese tipo de ejercicio del poder obediencial de la autoridad. Y esa fórmula la tomamos como fundamento de toda una visión política, del cual este tomo es el tercer tomo, basado en el concepto del poder obediencial que formuló el zapatismo, que también conoció Hugo Chávez, pero que lo nombró y lo ejerció Evo Morales en Bolivia, y en México Andrés Manuel López Obrador dijo también en un discurso: si yo ejerzo un poder obediencial al pueblo, porque el pueblo me expresa sus necesidades y yo obedezco en el ejercicio del poder esas necesidades. Y entonces es un poder obediencial. El Estado entonces ejerce el poder, pero debería ser el poder obediencial, no el poder despótico de dominación de Max Weber. Pero hay dos maneras de la ejercicio del poder. El poder representativo, que fue fruto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiró abajo la dictadura de la monarquía. Claro, decirle dictadura no es correcto. De un sistema aristocrático de la monarquía, y descubrió y propuso un gobierno democrático del pueblo. Y entonces, en 1787 se produce esa revolución francesa al 89, y entonces es el pueblo el que elige a aquellos que forman parte del poder, y esos son los representantes. Y la legitimidad les viene porque hay participación de todo el pueblo, no solo de la clase obrera, sino del pueblo. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque el propio Marx dice que la clave en la historia es entender qué significa y cómo se desarrolla la lucha de clases hegemonizada por la clase obrera.
Pero vemos que en nuestro tiempo ya eso no es más vigente, porque la clase obrera es una clase comprometida con el capitalismo y tiene garantizado un sueldo y un retiro y una legalidad que lo hace casi un privilegiado. Los pueblos originarios de los indios no tienen salario y están en manos del destino. Y las mayorías que pasan a ser marginales no forman parte de la clase obrera. Y las mujeres son algunas de clase obrera, pero la mayoría no son de clase obrera, pero son dominadas por un machismo tóxico que las domina. Y al mismo tiempo hay gente de color que por su raza son discriminadas por las clases blancas desde la época de la conquista, que sigue vigente en el racismo. Entonces hay muchos otros factores que no es solo la clase obrera, sino los pueblos originarios, las mujeres, los sujetos ciudadanos que no son blancos, los pobres. Y entonces, todo eso, ¿cómo le llamamos? Pueblo. El pueblo es un concepto difícil y es objeto de análisis, porque si no, podemos caer en ambigüedades. Pero de lo que se trata no es de la lucha solamente de la clase obrera, es la lucha de un pueblo. Y la sede del poder, donde el poder reside por último, no es el Estado, es el pueblo. Y el pueblo elige a los representantes y los representantes ahora van a operar obediencialmente con respecto al poder del pueblo que reside en el pueblo y no en el Estado. Este es el fondo de la estructura y de la teoría comunal de la política. Es en la comuna, es en la sociedad como totalidad popular que llamaba Gramsci de una manera muy precisa el bloque social de los oprimidos. No decía clase obrera. La clase obrera era una parte del bloque y otra parte eran los campesinos y eran los pueblos originarios para nosotros. Y ni Gramsci pensaban, eran las mujeres y eran los no blancos en la sociedad dominada por los blancos. Ese bloque social de los oprimidos es el pueblo que elige a los representantes. Los representantes entonces operan en nombre del pueblo y por eso representan. Son como el pueblo dirigiendo. ¿Por qué? Por un principio de factibilidad, de posibilidad. No pueden todos los millones de un país formar una asamblea y decidir algo. Durarían años para llegar a una conclusión, millones de personas. Hay que elegir a algunos. Y esto ya pasaba en las aldeas egipcias que se llamaban demos. Y esto pasó a Grecia y la democracia fue
el poder del pueblo que elige los representantes que a su vez ejercen el poder en nombre del pueblo. Y entonces aparece en la democracia representativa. Y es democracia el poder del pueblo porque el pueblo elige a los representantes. Pero, ¿qué acontece? Esos representantes, si no tienen principios éticos bien aprendidos y ejercidos y exigidos por su propio partido y por las leyes, se pueden corromper. Y entonces los representantes políticos en las democracias de los partidos se pueden, como digo, corromper y ahora repartirse entre ellos los beneficios, olvidándose del pueblo que los eligió. Por eso la democracia representativa en este momento está en crisis en todo el mundo, porque la clase política se corrompe fácilmente y traiciona los intereses del pueblo y usa el poder en beneficio propio y no del pueblo. Por eso que de una manera muy sabia, Bolívar había ya pensado, el gran libertador, en que un Estado debía tener 5 poderes. Poder ejecutivo, que es el que ejerce el poder. Poder legislativo, que es el poder que dicta las leyes. Poder judicial, que es el que juzga los actos de los ciudadanos a partir de las leyes. Pero ahora la originalidad es que se pensó en un poder participativo y además un poder electoral, porque todo funciona según la participación del pueblo. Y el pueblo debe elegir a los representantes. Y es esencial el que las elecciones sean justas y democráticas y no se fetichicen y se corrompan. Por eso tiene que haber un poder que vigile las elecciones. Y además, el modo de elegir esos 5 poderes es muy distinto a lo que lo piensa el Estado liberal. El poder ejecutivo, legislativo y electoral son elegidos por el pueblo, todo. Pero el poder judicial, que ahora lo elige el poder ejecutivo y legislativo, que va a ser juzgado por el poder judicial, pero ellos lo han nombrado, lo cual entonces no le da al poder judicial suficiente capacidad de poner a juicio al presidente o a la Cámara de Diputados y Senadores. Se piensa que se debe elegir por participación popular y por los gremios de abogados.
y no del poder ejecutivo y legislativo, para que tenga independencia. Y a su vez, el poder electoral elegido por el pueblo es el que vigila todas las elecciones, hasta las de un club de fútbol, que cumpla con los estatutos o con la Constitución en el caso del Estado. Pero he dejado para el final el poder participativo. El poder participativo es del pueblo. Y nunca se crearon instituciones oficiales del Estado en donde el pueblo participe todos los días, no en una elección o un plebiscito una vez en un sexenio o cuatrienio o un periodo, que haya una presencia continua, como el ejemplo que di de un barrio que elige un representante del pueblo que gasta 2 horas por mes para ir a ver un juzgado y ver si funciona bien. Y si funciona bien, dice, todo marcha bien y se terminó su función. Es un obrero que pide 2 horas pagas con su salario y no se dedica a la política, pero participa y tiene autoridad de poner en cuestión a todo el aparato del poder representativo. Eso significa un poder participativo del pueblo, de abajo hacia arriba. Y ese es el tema que debo tratar. Eso tiene que ver con la comuna, porque un pueblito de 5,000 habitantes, pues es una comunidad, pero en una ciudad hay alcaldías o municipios que tienen, miren, en México hay un municipio, alcaldía de la Ciudad de México, se llama Iztapalapa, que tiene 2 millones de personas. Y Uruguay tiene 3 millones. Quiere decir que en una alcaldía entra un país. ¿Cómo organizar ahí la participación? Si hubiera una representación del pueblo de entre 2 millones, volvemos a tener un problema porque es demasiada gente para poder discutir los temas del barrio o de la alcaldía y también al mismo tiempo vigilar el ejercicio del gobernador o del diputado o sugerir al presidente también algunos temas que les toca a la comunidad de base pequeña, que es en el caso de Iztapalapa, que tienes 2 millones de personas, hay que dividirla en 50 por lo menos comunas, donde cada una ahora sí tenga democracia directa, porque ahí se reúnen en el atrio de una iglesia o en la plaza pública o en un teatro o en algún lugar y se pueden reunir 500 personas y discutir y llegar a conclusiones y nombrar un representante para intervenir en algún problema. Este poder participativo del pueblo hay que institucionalizarlo políticamente. No debe ser eventual, debe ser constitucional y por una ley que lo determine cómo funciona.
Y en ese caso, todos los ciudadanos que participan en esa comunidad de base se transforman en Estado, son Estado. Ellos eligen a las autoridades del Estado, pero cuando eligen no son Estado. Pero si ellos mismos tienen que ejercer un poder de vigilancia, de auditoría y aún de dirección, pueden decir: nuestro problema aquí es la iluminación a la noche porque hay peligro en la oscuridad. O decir: tenemos un problema de drenaje tremendo y hay que vigilarlo en primer lugar. Y puede determinar las prioridades en el uso del presupuesto, como pensaba el grupo brasileño que reunía las comunidades de base para que puedan participar institucionalmente como Estado de abajo hacia arriba para vigilar a la democracia representativa. No hay que liquidar la democracia representativa, hay que mejorarla, pero no se puede eliminar. Hay un cierto anarquismo que propone disolución del Estado. Imposible, porque el Estado también, y más en el caso de los países dependientes como Venezuela, Brasil, México, etcétera, el Estado es una defensa contra la voluntad dominadora de las potencias del norte. Si le disolvemos el Estado, quedan los individuos ante la potencia de los estados europeos o norteamericanos o chinos o rusos o lo que sea. No, el Estado no solo cumple una función interna, cumple una función de protección de lo externo y también de organización interna. La pandemia que hemos vivido ha sido prácticamente bien digerida por los estados mejor organizados que han podido tener un sistema público de salud que permitió rápidamente a la población vacunarse y superar la crisis y sobre todo vivir la crisis, pero confiada en que el Estado estaba procediendo gratuitamente en favor de todos los habitantes y no lo que dejaba que cada uno solo, privadamente, fuera a un médico y le pagara para que lo vacunara, y entonces era un caos porque los pobres no fueron vacunados a tiempo. Y hoy en África hay masas de millones de personas que no han sido vacunados porque tienen estados sumamente todavía débiles que no logran organizar la vida dentro de la nación o de la plurinación dentro del territorio del Estado. Quiere decir entonces que hay que potenciar la vida de esas pequeñas comunidades de 500, 1000, 5000 habitantes, pero no muchos más, que puedan discutir de viva voz sus problemas particulares para solucionarlos y exigir a los representantes, a la democracia representativa, los problemas que tienen. Y cuando no lo haga la democracia representativa,
tenga el poder de auditar esas instituciones y exigirlas que cumplan las funciones que la base ha exigido legal e institucionalmente de manera normal. Esa es la vida comunal. Pero vuelvo a repetir, no es propiamente, y bueno, eso podemos discutirlo, un Estado comunal, sino que es un Estado que articula bien la representación necesaria y la comunalidad de la participación popular. Todo ciudadano tiene derecho institucionalmente, como miembro de la comuna o de la comunidad de base, de participar y lograr un consenso para mejorar la luminaria, mejorar el sistema de las cloacas, para mejorar el sistema de la salud o para tener una reforma aún económica a nivel local, que después, claro, habrá que ascender, porque los representantes de las comunas van a poder participar en órganos de mayor número y estos a su vez llegar a ser, y miren, no me estoy contradiciendo, representarle la participación, que no es lo mismo que la representación elegida de un gobernador, presidente municipal o de alcaldía o de otras partes del Estado representativo. He dado entonces vuelta mínimamente a un tema fundamental en que hay que superar distintas posiciones que significaría vamos a disolver el poder representativo y vamos a dejar solo el poder participativo, que es un poco la idea de los grupos anarquistas a lo Bakunin. Creo que no hay que ir a ese extremo, sino hacer una revolución más allá de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa propuso una democracia representativa de arriba abajo, un Estado democrático liberal que sin embargo ha llegado a un punto en este momento, después de 2 siglos, a mostrar falencias que exigen corrección. Y la corrección es potenciar el poder participativo comunal de abajo hacia arriba. Que debo decir, un país como Noruega lo tiene en gran parte. Puedo decir, no es una cosa del futuro y utópica lunar, no, es histórico. Así como un obrero en el barrio es elegido para vigilar a los jueces de su barrio y es un ciudadano que no sabe nada de leyes porque es un obrero carpintero, pero ve si pregunta al reo, al abogado defensor, al fiscal, cómo van las cosas. Y si todos dicen, está muy bien, pero de pronto un reo dice, a mí me torturaron, ¿no? Entonces hay que tener oído, no mucho conocimiento de la ley,
para decir, aquí hay que vigilar qué pasa, y ahora sí viene una auditoría en serio, que sabe el derecho y que pregunta si esos jueces son justos y por qué están cometiendo injusticia. Eso existe en Noruega y habría aún que perfeccionarlo, pero es el país de la tierra con más nivel económico. Habría que estudiar estas cosas y comenzar a practicarlas. Todo el país debería tener una organización comunal y todo ciudadano debería formar parte de una comuna, lo cual no es contrario a elegir un diputado, un gobernador o un presidente, el cual presidente y el cual representante debería ejercer un cierto liderazgo, como lo hacía Hugo Chávez. Cada uno a su medida y en sus capacidades. Pero eso se hace no tomando el poder como ejercicio de dominación, sino como un ejercicio de obediencia. Y pongo mi dedo en el oído porque obediencia significa en latín, lo que tengo delante, dicencia, que es audiencia. La obediencia es el que sabe escuchar. Y la virtud del representante es ser obediente al pueblo, porque sabe escuchar las necesidades. Y si no la escucha, el pueblo tiene el poder por una institución de decir, esta autoridad representante no cumple con su función y puede ser, después de una auditoría y un juicio, ser destituido el poder representativo por el poder participativo comunal. Y entonces no tenemos ni anarquismo ni Revolución Francesa. Vamos más allá de la Revolución Francesa y yo pienso que ese va a ser el centro de la revolución del siglo XXI. Siglo XXI político que ya Venezuela está intentando comenzar a organizar. Y que en este libro de la política de la liberación, pero como crítica creadora, es el momento en que la política crea nuevas instituciones. Tenemos que crear las instituciones políticas participativas del Estado comunal, pero con equilibrio, no anarquista. El anarquismo es un extrema izquierda que no es beneficiosa porque se propone algo impracticable, no es factible. Una sociedad sin Estado. Claro que quizás si nos ponemos a redefinir qué es el Estado y lo definimos como representativo y participativo, entonces el anarquista estaría de acuerdo. Y el de la Revolución Francesa también, porque entre los padres constitucionalistas de Estados Unidos, Jefferson dijo, si no llegamos a la democracia directa en la base
de la sociedad política, la Constitución que estamos luchando por ella no tendrá ningún valor. Y nunca llegaron a la participación directa de la democracia en la base. Es posible entonces la participación directa de la base en la comuna, pero hay que articularla con la representación en las instituciones en donde ciudadanos que se dedican a eso solo y que reciben porque dedican todo el tiempo de su vida y lo exige porque es toda una tarea que necesita estudio y preparación para ser representante de la comunidad. Esto lo expuse yo cuando recibí el premio de los Libertadores ante Hugo Chávez. Y él me aplaudió y tomó la palabra. Y como les dije al comienzo, dijo, sí, el liderazgo se cumple y hay que disolverlo cuando el pueblo participa activamente. Pero eso no significa que destruye la representación. Tenemos que discutir estos temas y los 700 páginas del tercer tomo de la política de la liberación, que es completamente latinoamericano y que parte del poder popular que el representante ejerce como poder obediencial articulado con el que manda mandando. Y eso es el pueblo. La autoridad representativa manda obedeciendo. Pero el que manda mandando debe tener instituciones desde abajo hacia arriba, y es la comunalidad. Creo que da vuelta las hipótesis que merecen un curso completo. Muchas gracias y hasta luego a la gran revolución venezolana o bolivariana. Bueno, no es fácil resumir décadas de estudio, 1000 páginas, 700 páginas y muchos años en esta obra, ¿no? Donde el profesor Dussel nos daba un camino que es el camino crucial del tránsito del socialismo. Es cómo hacemos esa relación entre las instituciones del Estado burgués, entre las instituciones que se van creando nuevas, entre ese concepto de democracia representativa y democracia protagónica y participativa. Eso no es fácil. Eso no es fácil ni se puede eliminar el mismo día, como nos está diciendo el profesor Dussel, que no es producto de lo que se le ocurrió esta mañana, sino producto, como les dije, de cientos de páginas y cientos de minutos y de horas de reflexión. Muchísimas gracias, profesor, de verdad, por estar nuevamente en la Escuela de Colonial de Caracas, donde siempre es bienvenido y siempre va a estar. Muchas gracias. No sé si me escuchó. Si hay un tiempito ahí. Bueno, nosotros vamos a, profesor, no sé si tienen tiempo para responder un par de preguntas. Sí, estoy disponible. Bueno, primero que nada agradecer el espacio. Desde hace tiempo conocimos la obra del profe Dussel
en la Universidad Bolivariana, en mi caso, en el caso de varios compañeros. Y bueno, yo creo que no es una pregunta, es más bien agradecer el espacio y agradecerles a toda la compañía en estos tiempos que nos han tocado vivir en el país. Esta escuela estuvo siempre presente y bueno, nos ayudó a sopesar y a comprender ese sistema de dominación y a lo que estamos enfrentando. Entonces fue un bastión también de resistencia para nuestro pueblo y yo, bueno, me siento profundamente agradecida con todas las personas que siempre han participado en este espacio. Y bueno, nada, recuerdo un poco hace años allá en la Universidad Bolivariana a un par de compañeros, que es el profesor José Romero Lozaco y la compañera profesora Lirio Reyes, que bueno, empezaron a bregar este camino y uno ve toda la gente valiosa que se ha sumado y bueno, se siente feliz y contento y esperamos que esta escuela cada día crezca más y bueno, el profe Dussel, inestimable el afecto que sentimos por usted, profe. Muchas gracias. Buenos días, profesor Enrique Dussel, Alberto Valcárcel León, comuna ecosocialista comandante, Parroquia del Valle de Caracas. Esta intervención es para agradecerle por este trabajo arduo de despertar conciencias. Yo todavía estoy despertando, por cierto. Y más allá de ese profundo agradecimiento a usted, profesor Enrique Dussel, nosotros tenemos allá en la Parroquia del Valle, es una de las pocas parroquias que se ha dado la oportunidad de soñar su propia Plaza Bolívar del Valle. Por cierto, hoy se cumplen 253 años del natalicio de Simón Rodríguez, el maestro del Libertador. Y dentro de ese proyecto, desde la Plaza Bolívar del Valle, está pensada también una biblioteca parroquial. Es allí donde queremos engranarlo, le pedimos ese engrane a usted, de poder contar con sus obras, buscar los mecanismos para tenerlas y una concesión aún mayor que tiene que ver con la accesibilidad, es decir, que sus obras puedan ser audibles también, un poco para esa comunidad de personas con discapacidad visual, pero también cantidad de personas que por su día a día muy poca oportunidad tienen para la lectura directa, y esa necesidad que tenemos como comunidad organizada naciente, de que nos ayuden en ese despertar con esa obra tan valiosa. Yo recuerdo mucho cuando me enteré por usted el ejemplo de Marx, que siempre han hablado que el marxismo está muy casado con el ateísmo, y usted justamente con esa fue directamente a las fuentes originales y pues dio otra visión de eso. Bueno, no me extiendo más, muchísimas gracias de verdad por su contribución y queremos muchísimo más de usted. Gracias, doctor. ¿Una más? Sí, un placer, doctor, maestro. Yo tengo una pregunta concreta. En las 20 tesis en su libro de 20 tesis, usted plantea la tensión entre lo que es la potentia y la potesta, que es un poco lo que se ha referido en la mañana de hoy con la convivencia del Estado representativo y el Estado comunal. Pero para mí, un filósofo importante en este debate también es Spinoza, Baruch Spinoza, y él tensiona para el Estado lo que significa la seguridad y la garantía. Entonces a mí me gustaría que pudiera hablar un poquito, bueno, a lo mejor es muy largo, pero lo que pudiera decir con respecto
a su posición entre la potesta y la potentia y cómo estas dos categorías, como es la seguridad y la garantía, conviven en un Estado que propone el Estado comunal por un lado y por otro lado el Estado representativo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, profesor, todo suyo. Me gustaría responder a cada una y no juntar muchas preguntas. Me pregunta la distinción entre potencia y potestas, que efectivamente tiene una referencia al pensamiento del filósofo judío español en Holanda, Spinoza. Pero he modificado en realidad el contenido de Spinoza porque ya estamos en otra época. Y llamo potencia al poder que reside en el pueblo y en este caso en la comuna, todavía indeterminado, o es decir, como si se juntaran 500 personas en una plaza y dijeran: aquí estamos la comunidad de X pueblo, y por primera vez potestas. Significa, tenemos el poder, pero todavía no lo hemos institucionalizado. Puede decir, no sabemos todavía cómo manejar el poder. La potestas es, en cambio, las instituciones que crea el poder para manejar el poder, para ejercer el poder. Y entonces el Estado es la más macro institución de la potestad, pero la sede del poder sigue siendo siempre el pueblo, y aún en la comuna no es exactamente la potencia, sino que es ya una potestad, es decir, es una institucionalidad directa, como democracia directa del pueblo como tal, que se define como el punto de partida de la política, y que se dirige a las potestas, las otras instituciones del Estado, para proponerle lo que deben hacer o proponen lo que deben modificar para ser más justos y eficaces. Entonces me sirve la distinción entre potencia como el poder de suyo en sí del pueblo. No es el Estado la sede del poder, es el pueblo. Pero el Estado es la macroinstitución del ejercicio del poder de ese pueblo. Eso es lo que está indicado en esa diferencia entre potencia y potestad. El poder participativo ya sería parte de la potestad. No sería la potencia misma, sería la potencia que se ejerce como participación del pueblo en el poder participativo, que es uno de los 5 poderes del Estado como es pensado en la Constitución de Venezuela, ejemplar en todo el mundo, porque es la primera constitución
que habla de 5 poderes y no solo de 3 poderes. Es una originalidad, entre otras, de Venezuela, y por eso Estados Unidos está muy inquieto que ese pueblo, como sede de la potestad, diga: el petróleo que tenemos en nuestro subsuelo es venezolano y no de las transnacionales. Lo que ha hecho es ahora el imperio norteamericano sitiado a Venezuela y le hace sufrir para destruir la potestad del Estado bolivariano revolucionario, para que se hinque ante las transnacionales petroleras y Estados Unidos pueda entonces apropiarse de ese poder del petróleo y del gas, que está en el centro de la crisis que ha planteado de nuevo Estados Unidos por la OTAN, hackeando a Rusia y destruyendo Ucrania. ¿Otra pregunta? Aquí viene otra pregunta. Ya lo escucharon. Buenas. De acuerdo a lo que yo oí, soy Roque Gamboa, de la comunidad de Caricuao, comunicador social dentro de mi comuna. Yo logré captar, dentro de lo que usted dijo, que había, todavía no formulado por usted, pero entre líneas se le siente, que el pueblo tiene que hablar no de nuevos derechos o de más derechos participativos y protagónicos, sino que del Estado como tal, en vez de decir solamente que son 5 en Venezuela y somos protagónicos, pero también que debe existir, a lo mejor no, usted opine lo que yo le sentí que usted dijo, el poder de la comunidad. O sea, que dentro del Estado no sea el pueblo el que pida más poder, sino el que lo ejerza institucionalmente. Poder de la comunalidad. ¿Qué opina usted al respecto? Comunalidad es el hecho de ejercer el poder. La comunidad de base significa las 500 habitantes de un pequeño pueblo o villa. Esas 500 personas reunidas tienen un poder institucional participativo y pueden expresar o no expresar. Y entonces la suma de todos esos intervenciones de la base constituye el poder comunal, pero si significa poder participativo, no es idéntico al poder del Estado. El poder del Estado sería más que el poder meramente participativo comunal, porque hay un poder representativo que hay que saber articular. Yo justamente expuse ese tema ante el mismo presidente Hugo Chávez y él me escuchó con mucha atención y participó posteriormente. Pero no hay que pensar que el poder comunal es el único poder y eliminar el poder representativo. Creo que eso es una posición cuasi anarquista que es idealista,
porque se necesita la representación antes y después de la participación, que es correctiva y complementaria del poder representativo. Bueno, tenemos una última pregunta. La compañera, adelante. ¿Por aquí? Aquí mejor. Aquí mejor. Porque venga contigo. Sí, ya Así la veo ahí. Sí, ahí. ¿Sí la está viendo? Muy bien. Por fin, sí. Aló. Hola. Hola, profesor. Mire, yo quería, este es un tema que le voy a preguntar, pero no está relacionado con lo que estamos abordando hoy. Está relacionado con el tema de la cultura para la liberación. ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí. Ok. Mi pregunta es la siguiente. Yo he aprendido de usted que nosotros tenemos que mirar, obviamente, a las culturas nuestras originarias para que ellas sean nuestro camino a seguir para conducirnos hacia un proceso de liberación, ¿verdad? Quería preguntarle lo siguiente. Aquellas, vamos a decir, tradiciones que emergieron durante un proceso histórico en el proceso de conquista y colonización, que nacen por un efecto de modernidad, que obviamente nacen de un proceso de opresión, asimilación y también, en nuestro caso, su máxima expresión en cuanto a liberación de Venezuela del Imperio Español, por ejemplo. En nuestro caso, nosotros tenemos un sistema de esgrima venezolana popular que no es desconocida por todos nosotros y que esta técnica se aplicó durante nuestro proceso de guerra independentista y durante la guerra de la Federación y durante los primeros 20 años del siglo XX. Entonces, obviamente, esto es una esgrima que emergió en ese proceso de la modernidad. ¿Cómo consideraría yo o cómo la puedo analizar si es una tradición que emergió, que es contaminada por la modernidad, emergió de la modernidad y que es parte de nuestro referente para la liberación? Ahí me quedé en esa disyuntiva, pues, porque no es originaria, pero filosóficamente tiene mucho enriquecimiento en cuanto a lo que es estratégica de combate, tácticas de combate, y además también siento yo que lo he practicado para la liberación personal, ¿no? Entonces me gustaría, desde su visión, desde su estudio, ¿cómo lo vería usted? Gracias. Y mire, lo que pasa en su expresión, hay muchos cortes técnicamente y no entendí al fin la pregunta porque hubo muchos cortes en la audición. Quiso plantear el tema histórico de la cultura, pero no logro entenderlo por una limitación del sistema. Diga sujeto, verbo y predicado muy corto y ojalá que no me corte el sistema, la audición. Voy a ir pausado. Y ahora ya no la veo más, ahora veo al comandante Hugo. Ajá. Ay. Culturas que emergieron o tradiciones que emergieron en el proceso conquista y colonización, modernidad, ¿cómo las vemos y que aún subsisten? ¿Cómo las vemos en nuestro proceso
para la liberación. Son culturas contaminadas por la modernidad. ¿La podemos considerar como un proceso de liberación o dentro de los referentes liberadores? Pregunto. Bien, eso entendí algo, pero no tiene nada que ver con lo que planteé en el poder comunal. La historia de nuestro pueblo, no de la élite blanca, sino del mestizo, los indígenas, las masas populares, rurales, ha continuado durante los 5 siglos y ha seguido produciendo cultura. Y esa cultura aún hoy se la desprecia. Entonces, tenemos que reconducir nuestra investigación a descubrir la historia que de hecho nuestro pueblo ha ido construyendo dentro de la historia mundial, porque no logro hacer pasar ni en México ahora, ni tampoco en Bolivia, ni en Cuba, ni en Venezuela, el, por ejemplo, dejar de enseñar la historia como la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. Eso es un invento europeo que distorsiona todo. Yo he escrito libros y libros mostrando cuál es la visión de la historia, que no hay antigüedad y la Edad Media no vale para todo el mundo. Marx en ese punto es eurocéntrico. Cree que el feudalismo es un fenómeno universal y fue exclusivamente de la cultura latino-germánica, ni siquiera de la cultura bizantina europea del este. Fue el mundo árabe sitió a Europa y la sacó de la historia de Eurasia. Entonces, no existe el concepto de antigüedad. La Edad Media vale solo para Europa y la modernidad nos la envuelven en una cantidad de propuestas que son falsas y lo seguimos enseñando en nuestras escuelas post-revolucionarias. Es necesario empezar una revolución pues descolonizadora de la historia, de la filosofía, de las ciencias y entender las cosas de otra manera. Pero no lo logramos todavía, ni siquiera en los gobiernos. En México, pues he fracasado hasta ahora en la Secretaría de Educación Pública, la SEP, que cambie el contenido de la historia mundial y que enseñe realmente cuál es nuestra posición. Nuestros indígenas, ¿de dónde vienen? Todos vienen del este de Eurasia. Vienen desde el extremo oriente del oriente, todos nuestros pueblos. Hasta estar demostrado genéticamente. Tienen genes asiáticos nuestros indígenas. Y la estructura del I Ching chino, que es un tablero de ajedrez de 8 por 8, 64 cuadraditos, que son 64 conceptos teóricos de filosofía, en Bolivia no son 8 por 8, sino 7 por 7, dan 49 cuadrados, que es toda la teoría de las milpalas, que es la bandera aymara en Bolivia, que es directamente proveniente de la China. Quiere decir que ni sabemos de dónde vienen nuestros indígenas, que es el Asia. Y luego los conquistadores decimos cristianos. No, de la cristiandad. La cristiandad no es el cristianismo.
El cristianismo murió en el tercer siglo, cuando empezó a justificar al imperio romano, bizantino, romano, cristiano. Pero entonces se transformó en una cultura. Y entonces Hernán Cortés, Pizarro, Almagro y todos los conquistadores son cristianos. No, son miembros de una cristiandad que invirtió el cristianismo, pero no entra en nuestras costumbres educativas todavía estas ideas, y entonces seguimos siendo coloniales en muchos aspectos. Y por supuesto, el pueblo mismo a veces critica, pero no critica más profundamente porque nadie se lo ha enseñado. Y eso lo tienen sus costumbres, pero no sabe de dónde vienen esas costumbres. En fin, es algo largo de explicar. Bueno, ahora sí tenemos la última, profe. La última pregunta. Bueno, muchísimas. Un saludo, profesor. Buenas. ¿Me escucho, profesor? Ahora sí, Okay. lo veo. Bueno, muy buenos días, profesor. Mi nombre es Eleonora Moreno y yo quería preguntarle algo muy puntual en relación a las comunas. La comuna es retornar a ese pensamiento originario con una combinación de culturas que se fue amalgamando en todo este proceso de colonización. Y como usted muy bien lo acaba de decir, muchas veces hacemos cosas que no sabemos de dónde venimos. Sin embargo, existen varios comuneros que se han dedicado a investigar para poder entrar en ese proceso de descolonización que es tan fundamental. Y mi opinión, yo quiero pulsar su opinión en relación al papel de los medios comunitarios. Y hago énfasis en el comunitario y no en el alternativo, como medio alternativo, porque son conceptos diferentes. ¿Cuál sería su opinión sobre el papel de la comunicación comunitaria y de los medios comunitarios para poder consolidar ese poder popular y la comuna? Bueno, mire, es fundamental. Tendría que haber una ley de la comunicación donde se dé a la comuna, o es decir, a las comunidades populares, la posibilidad de expresarse por los medios. Ahora, saber que hay muchos límites, porque nuestra cultura popular urbana guarda el fruto de una cultura popular que se ha ido construyendo estos 5 siglos, pero no tienen extremada conciencia de eso. Necesitamos que haya estudios, que haya enseñanza. Mire, yo estoy escribiendo ahora una estética y la estética popular es fundamental, los cantos, las canciones de nuestro pueblo, los instrumentos que tienen para expresar la música popular, darle importancia a todo ese nivel, los bailes populares, que son en algunos lugares muy vistosos y determinados. Tenemos que hacer una introspección sobre lo nuestro y no seguir solo repitiendo lo que es europeo o norteamericano. El avasallamiento cultural estético de nuestro pueblo es brutal. Los jóvenes saben solo las bandas de música norteamericanas y el jazz es muy bello,
y es fruto de una cultura popular, pero negra, afro, norteamericana, de los esclavos, el jazz y lo que viene de él como música popular, pero lo nuestro se pierde en el camino. Es necesario planes de estudio que se vuelvan al origen de nuestra cultura y que le enseñen para que la gente pueda saber lo que somos. Está cifrado un poco en nuestro lenguaje, en nuestro modo de hablar, esa cultura centenaria de la época colonial, pero es muy difícil de desentrañar de ahí todo un esquema teórico para enseñar al pueblo que se reconozca en eso, porque la comida, por ejemplo, es parte de la cultura popular y esa comida es necesario afirmarla como propia y ante la comida europea y así aspectos numerosísimos en que seguimos siendo colonias y no reconocemos lo propio. Bueno, muchísimas gracias, profesor Dussel, por estar siempre cerca de nosotros y todas las guías y todas las orientaciones que siempre nos ha hecho. Le agradecemos nuevamente haber estado en la Escuela Descolonial. Esperemos tenerlo pronto nuevamente acá. Nosotros nos quedamos, nos despedimos ahorita del profesor y quedamos. Muy bien. Si quiere decir algo final, no sé. Perfecto. Gracias. Bueno, estamos llegando a la recta final. Quiero invitar a Jimena González Brocken para que me acompañe acá en la mesa. Sí. Yo quería decir algo breve, después Jimena también. Entonces, primero quiero leerles, esto va a parecer raro, pero quiero leerles un chiste, pero dicho por Chávez, en el golpe de timón. A lo mejor casi todos lo conocen, pero quiero decirlo porque es la argumentación para lo que viene, ¿no? Entonces Chávez dice: eso es como el chiste del chigüire y los indios. Llegó un cura español, eso hace muchos años, en Semana Santa, recorriendo por allá los campos indios de los llanos. Y entonces llega un pueblo indígena y están los indios allí bailando y tal. Ellos tienen su forma de festejar, sus dioses, sus códigos, su gastronomía. Entonces el cura les dice: ustedes no pueden estar comiendo cochino en Semana Santa. El Jueves Santo tienen que comer pescado o chigüire. Porque había un cochino gordo ahí y él intuyó que lo estaban esperando. Y entonces le pregunta: ¿entendieron? Sí, entendimos. No pueden comer cochino ni carne de ganado. Entonces el cura, antes de irse, los lleva al río a bautizarlos y le pregunta: ¿cómo se llama usted? El nombre indio, Caribay. No, que Caribay, usted se llama Juana. Entonces, nombre cristiano hay que poner aquí. ¿Y usted cómo se llama? Otro nombre indio, Huequepuro. No, que Huequepuro ni que nada, usted se llama Nicolás. Se fue y regresó el Jueves Santo y vio que estaban los indios bailando y asando el cochino. ¿Cómo es posible que ustedes se van a comer ese cochino? Yo les dije que no podían comer cochino. Entonces le dice el cacique: no, nosotros solucionamos el problema. Bueno, ese cochino lo bautizamos y le pusimos chigüire. Y Chávez sigue: le cambiaron el nombre, lo llevaron al río y lo metieron en el agua. Cochino, tú te llamas chigüire, y se comieron el cochino.
Así estamos nosotros con el socialismo. Tú te llamas socialismo, chico, pero sigue siendo en el fondo cochino. Esto es importante porque ese Chávez, llanero al fin, tenía esas ocurrencias, ¿no? Pero tiene que ver un poco con lo que nosotros queremos con esta escuela descolonial de Caracas. Nosotros queremos crear, nutrir un espacio de reflexión, un espacio de estudio sobre un tema muy particular, que es el tema de la descolonización, sobre el cual hay literatura, hay praxis, hay cosas que están pasando y que se están haciendo, que son reales y que están allí. Entonces lo importante es generar la actitud descolonizadora, el discurso descolonizador, lo que se haga descolonizador sea realmente descolonizador y no un bautizo de un cochino que le pusimos chihuire. No vaciar la palabra de contenido. Recuerden, ustedes se acuerdan del ecosocialismo, porque a lo mejor ya no se acuerdan, pero aquí hasta, bueno, nos tocó en la gestión del Ministerio de Agua que le pusieron un letrero que decía ecosocialismo a los camiones de basura. Eso era un cochino disfrazado de chihuire, porque no había un cambio estructural de la política de gestión de desechos sólidos. Es el camión que recoge basura y la gente echando basura, plástico, todo. Entonces, al final se vació la palabra. Tenemos que recuperar esa palabra, porque el ecosocialismo tiene un contenido muy fuerte. Y así tenemos que mantener un contenido fuerte a la palabra descolonización. Y en cierta forma es lo que estamos tratando, ¿no? Al principio de la escuela, Jimena presentó la escuela y dijo que estamos haciendo un intento por darle un giro descolonial a la escuela. No sé si se acuerdan de eso. Nosotros hemos hecho, en 7 años, hemos intentado diferentes formas. La pandemia fue una cosa muy ruda porque tuvimos que reducir la escuela a un espacio por internet, eso que llaman virtual, que no sé por qué llaman virtual porque es real, era gente de verdad y nosotros éramos de verdad, pero bueno. Y eso, claro, eso reduce a las ponencias, clases, que bueno, la gente interactuó. Este año nosotros dijimos, vamos a devolver, a regresar a la presencialidad, que es tan importante. Significa vernos las caras, significa que nos tomamos un café allá y discutimos cosas, significa que ustedes interactúan con los profesores y las profesoras. Volver a la presencialidad, pero ir un poco más allá de eso. Y decidimos sacar a la escuela del espacio académico. Nosotros fuimos, les voy a relatar a los que no estuvieron, el martes estuvo una asamblea en el campamento de pioneros del movimiento de pobladores y pobladoras, donde estuvieron Ramón, Karina y Katia, donde expusieron sus ideas y luego los compañeros y compañeras que están allí se levantaron, hicieron preguntas. Entonces hubo un intercambio allí de ideas, de opiniones, ahí normal, no era un espacio, digamos, formal, académico, que a veces intimida un poco, ¿no? El miércoles nosotros visitamos la comuna Altos del Lídice. Esa comuna son 8 consejos comunales acá del oeste de Caracas, en Lídice, ustedes deben saber. Lídice era un pueblo de Checoslovaquia, por cierto, que los nazis masacraron a la gente y en honor a ese pueblo le pusieron Lídice a ese barrio, fíjense la historia, ¿no? Ahí hay 8 consejos comunales y ahí la comunidad se organizó inicialmente en torno a un tema de salud, la falta de medicamentos, lo caro que eran los medicamentos, cómo resolver la comunidad misma sus problemas. Fue el problema, fue la necesidad común que los llevó a organizarse y las llevó a organizarse. Y fue lo que, digamos, motorizó la conformación finalmente de la comuna Altos del Lídice. Allí fue el profesor Gonzalo Basile, que ustedes lo oyeron acá hablando de salud pública, justamente él, porque es el que trabaja el tema de salud, y a debatir con ellos. Nos acompañó Karina Ochoa también, y ahí estuvimos reunidos en un salón donde las compañeras, y digo las compañeras porque todas las voceras de salud de esa comunidad son mujeres, relataron cómo había sido su proceso de organización, de autoorganización. Cómo hay un gobierno que surgió de la base, de abajo
hacia arriba. Cómo se organizaron para la distribución de alimentos, para la atención y el cuidado de los ancianos y las ancianas, de los niños y las niñas, y cómo eso fue motorizando una organización que la Comuna de Altos del Lice no es solamente la vocería de salud, pero eso fue lo que lo motorizó. Ahora hay vocerías que se encargan del tema ambiental, de los desechos sólidos, de vocerías que se encargan de los temas de transporte, de los temas de toda la organización para el gas, las bolsas, todo eso, ¿no? Y ahí tuvimos un encuentro muy interesante en donde ese encuentro con un diálogo en donde no necesariamente las personas se identifican como descoloniales, pero están haciendo una acción profundamente descolonizadora, están construyendo socialismo. El jueves, ayer, estuvimos en otra comuna, en el Valle, en la comuna 5 de Marzo, Comandante Eterno. Esa es una comuna conformada por 7 consejos comunales, en el Valle hacia arriba, hacia la montaña, y allí una de las fuerzas motoras de la organización de esa comuna fue la organización de las mujeres de la comuna. Entonces, allí hay una casa morada, llaman ellas, que es la casa donde se reúnen las mujeres, donde se debate, donde se organizan, etcétera. Y ahí fue Karina Ochoa, nos acompañó Gonzalo a esa comuna. Nos cayó un palo de agua, buenísimo, estuvimos hablando de bajo la lluvia. Después hubo un debate donde expusieron las compañeras, cada una el papel que había tenido en la organización y que tiene actualmente en la organización de esa comunidad, ¿no? Estamos hablando de un país asediado, un país bloqueado, un país con muchos enemigos, pero también un país con amigos internos y externos, ¿no? Y ellas están haciendo un trabajo ahí increíblemente potente, ¿no? Entonces ahí hubo un intercambio también interesante, donde lo que estamos viendo es una práctica descolonial, donde se aprende mutuamente todas y todos. Aprenden los profesores, aprenden ellas, eso lo hicimos, ¿no? Mañana nosotros vamos a ir al 23 de enero. Y están todos invitados, claro, e invitadas. Allá hay una comuna muy potente, se llama el Panal 2021, es el nombre de la comuna. Hay un arco que dice Comuna del Panal 2021. Ese arco y ese nombre que dice allí Comuna del Panal 2021 fue puesto antes del presidente número 1 teórico, donde Chávez hablaba de la comuna. Ellos vienen trabajando desde hace años el tema de la organización popular. Y ahí vamos a reunirnos también con los profesores a un debate. Eso en la zona central del 23 de enero, entre los bloques 25 y 26. Vamos a decir que como a las 10 y media. Sí. Y bueno, va a haber un debate allí y vamos a ver qué pasa. Eso, hay que decir que estas cosas nosotros no decidimos qué hacer en cada una de esas reuniones. Nosotros nos reunimos con las compañeras y con los compañeros y se construyó conjuntamente las actividades que se hicieron allí, ¿no? Son actividades que estamos haciendo porque queremos potenciar también esta escuela como un espacio. Había un compañero que se paró hace poco que dijo la necesidad de hacerlo espacio permanente, etcétera, de territorializarlo. Bueno, ese es el intento que estamos haciendo ahora, que habrá que hacer un balance, y la idea aquí es construir, es inventar para no errar. Entonces, nosotros estamos realmente contentos por esto, por lo que hemos ido logrando poco a poco y por lo que, bueno, se seguirá logrando. Entonces, bueno, voy a dejarlos con Jimena. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, primero que todo, agradecerles a todos y todas que estuvieron aquí esta semana y a los y las que nos acompañaron en algunas de las actividades en las comunas, porque hubo un grupito que estuvo acompañándonos en todas las actividades. Y bueno, como dijo Guillermo, la idea era ver qué salía de eso y bueno, ver en qué se transforma la escuela ya el año que viene, cómo hacemos ya para que lo que se dice acá, los conocimientos que se construyen también desde las bases, interactúen, que no sean ya solamente dos espacios separados, sino tratar de ver cómo de aquí al año que viene logramos construir esa interacción. Para cerrar la escuela, ahorita vamos a pasar un
un video de Chávez, porque yo creo que no hay mejor palabras que las de Chávez para hablarnos de las comunas. Pero antes de eso quisiera rapidito agradecer y nombrar a todas las personas que han participado para que la escuela se dé, porque es un espacio, bueno, como dijo Ramón, que es bastante trabajo y en el cual todos trabajamos de corazón para que la escuela salga. Entonces quisiera agradecer, bueno, por el Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del IBIC, del cual hago parte, Eisamar Ochoa, Joandy Medina, Leipzig Real, que también hacen parte de la Fundación para la Investigación Social Diversidad. Que están por ahí, que son los que están en la sala, los que se ocupan del café, los que moderan también. Del Centro de Transformaciones Sociales, pero solo el Centro de Transformaciones Sociales, y Atzaira Fragoso, que la que estuvo, bueno, escondidita ya, pero que la que se ocupaba del video BIN y todo eso. Del IBIC también estuvo Nairalda Lobos, que es del Centro de Estudio de la Ciencia, pero que, bueno, que trabaja mucho con nosotras, que estuvo acompañando aquí. Bueno, del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, bueno, obviamente Guillermo Barreto, ¿no? Y Laura Franco, que estuvo moderando aquí el lunes. Del Despacho de Relaciones Exteriores para América del Norte, Susana Méndez y Stuart Millán. Los compañeros de Libre Estudio, que son los que están, bueno, que están ahí, que estuvieron grabando, Henry Contreras y Eric Contreras. Los compañeros de Cotraín, que son los que grabaron cuando fuimos a las comunas. Voy a decir sus nombres. Lilian Blaser, Guido González, José García y Francesco Carlucci. Obviamente, bueno, ya las nombró, pero bueno, las compañeras de la Casita Morada de la Comuna 5 de Marzo, el Comandante Eterno, las voceras de salud de la Comuna Altos del Lice. Mañana será, bueno, la Pluriversidad, que es un proyecto que lleva la Comuna Panal 21, los compañeros y compañeras del Movimiento de Pobladores y Pobladores, y por los apoyos institucionales quisiéramos dar un gran agradecimiento al CELAR, que bueno, que nos ha abierto las puertas nuevamente, y en particular a Héctor Ruiz y Jesús Bermúdez, que estuvieron muy pendientes de todos los detalles. Y de forma más general, bueno, obviamente al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a Cancillería, al Ministerio de las Comunas, a Ciencia y Tecnología, y bueno, hasta ahí es. Entonces, bueno, para cerrar esta escuela, vamos a poner un video de Chávez. Quería decirles antes que, bueno, es una actividad extra escuela, pero que está ligada. Aquí mismo en el CELAR a las 4 vamos a tener un conversatorio con el profesor Gonzalo Basile, que va a ser sobre el tema de salud, que es miradas críticas y descoloniales para la consolidación del Sistema Único Nacional de Salud en Venezuela. Y va a ser aquí a las 4 en la sala C, piso 6, y vamos a tener a Carlos Alvarado, Luciana Melo y Pedro Alcalá con él conversando esos temas. Entonces, bueno, están todos y todas invitados, porque es como, yo creo que va también ahí a hablar del tema de la salud y cómo eso se enlaza con el tema comunal. Entonces, los que están interesadas son muy bienvenidos. Y bueno, entonces para cerrar, entonces, serían los videos de Chávez, el video de Chávez, y no se vayan porque después le vamos a pedir a todos y todas que suban para que hagamos una foto. El video que vamos a ver ahora es el Chávez Radical número 21, que fue realizado por Tatuí TV y por Mayra Soto, Josma Wilson y Juan Lenzo. Por favor, si pueden poner el video. La comuna debe ser el espacio sobre el cual, bueno, vamos a parir el socialismo. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República. No se decreta esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. Chávez Radical. No es que nosotros vamos a bautizar como comuna ya algo que no es comuna. No, no nos apresuremos. Esto es tan importante que no debemos apresurarnos. Debemos ir amasando
Como cuando la masa tapa bollo. Bueno, tiene que estar para bollo. Si no tapa bollo, no hay bollo. No caigamos en el error de apresurarnos por decir ya somos comuna. No puede ser antes de tiempo. ¿Ustedes creen que Venezuela, a quién se le puede ocurrir decir que Venezuela hoy es un país socialista? No, eso sería engañarnos. Nosotros estamos en un país que vive todavía en capitalismo, solo que hemos iniciado un camino, estamos dando pasos contra la corriente mundial incluso, hacia el proyecto socialista, pero eso es de mediano para largo plazo. Por eso es que la oligarquía aquí está empeñada en detenernos, porque ellos saben que vamos para allá, no nos van a detener. Fíjense este libro que me regaló un señor, ¿Cómo es la Comuna Popular? La Comuna Popular es una creación de las masas. En 1950, yo no había nacido cuando Mao estaba creando comunas en los campos de China, impulsando con el pueblo, pero bajo este principio, la Comuna Popular es una creación de las masas. Oye, ¿no les parece que esta consigna de Mao deberíamos repetirla por todas partes? ¿Verdad que no les gusta la idea? Es una creación de ustedes, del pueblo, de las masas populares. No es de Chávez, ni por el alcalde, ni por el gobernador, ni por el partido, es por las masas. El presidente Mao indicó, a través de la práctica popular y del perfeccionamiento gradual durante varios años, la Comuna Popular se ha convertido en un sistema unificado nacional. ¡Ay, esto hay que subrayarlo! Yo me imagino las comunas venezolanas, socialistas, nuestras, en el año 2029, pues. De aquí a 20 años, las comunas nuestras deben ser esto. Deben haberse convertido en un sistema unificado nacional. Una comuna debe ser una célula. Pero ¿quién ha visto una célula sola ella? Una célula tiene que estar junto a otra y otra para formar el cuerpo, los tejidos y el cuerpo humano. Entonces tiene que ser un sistema integrado de comunas, no una comuna aislada por allá. Y eso es válido desde ahora mismo para los consejos comunales, que son núcleos. Ustedes saben que la célula tiene núcleo, ¿verdad? Bueno, los consejos comunales son el núcleo de las comunas, o uno de los núcleos de las comunas. La comuna es como la célula, y las células tienen que irse ramificando, enlazando, ¿cómo se llama? Tienen que ir formando un sistema, articulándose para darle forma a un cuerpo. Es el nuevo cuerpo de la nación, desde abajo, desde el núcleo, que son ustedes, desde la célula, que es la comuna, que están naciendo las comunas. Elevar lo local a nivel universal. Lo local, confinado solo a lo local, es contrarrevolucionario. Oigan bien, cuidado, porque uno puede ser contrarrevolucionario creyendo que es el más grande revolucionario de la historia y resulta que está actuando egoísta. La guerra de todos contra todos, la competencia, esa es su razón de ser, su visión del mundo, la del capitalismo. Sigo leyendo. La revolución debe, so pena de perecer, de ser capturada, modificar radicalmente la visión del mundo propia del capitalismo. Debe emprender acciones que reconstruyan el tejido social. Y para esto es principalísimo elevar lo local a nivel universal. Así, sigo leyendo, deben ser unidades muy eficientes en la solución de los problemas locales. Deben ser ustedes, se está refiriendo a ustedes, los que están en lo micro, deben ser unidades muy eficientes en la solución de los problemas locales, pero también eficientes en la lucha por la construcción del socialismo y su defensa. Capaces deben ser de movilizarse por objetivos políticos que vayan más allá de los mezquinos contornos de su aldea existencial, capaces de ver y sentir el mundo y de actuar para modificarlo. Yo lo que quiero es apretar el acelerador, que apretemos el acelerador. No podemos quedarnos en el Consejo Comunal local allí, no,
Vamos a un salto, llegó el momento del salto a las comunas, a la organización superior, a la organización política. Bueno, ahí está, creo que la introducción está dicha, clara, no hay que decir más. Ya está al lado de Chávez orientando, como siempre, parece que estuviera allí. Bueno, yo los invito entonces, y las invito a que suban acá para que nos tomemos una foto para recordar este momento. Gracias. Permítame un minuto, pero hay un compañero ahí que me dijo, oye, pero eso que dijo Chávez es exactamente lo que dijo Dussel. Y yo dije, bueno, por eso hay que estudiar el pensamiento de Chávez, porque Chávez dijo muchas cosas hace mucho tiempo y antes que mucha gente, como un visionario, y hay que tomárselo en serio. Hay que ponerse los tapabocas, ¿no? Para que no te vean. Hola, no llegué.